Hola a todos. Les damos la bienvenida al Campamento Mundial para Jóvenes Online 2021. Yo soy el pastor Pablo Shin, misionero de la Iglesia Buenas Nuevas Ciudad de México. Hoy es la primera noche. Para empezar, vamos a leer el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 al 24. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 24. Voy a leer considerando que ya lo encontraron. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos leído hasta el versículo 24. Por más de 25 años, he sido y soy misionero de Centro y Suramérica. Actualmente, estoy a cargo de la Fraternidad Internacional de Jóvenes en Centroamérica y el Caribe. Los ciudadanos coreanos conocen poco sobre Centro y Suramérica. De Sudamérica conocen Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, países que se consideran grandes. Por ejemplo, Brasil por el fútbol, por el Carnaval de Río de Janeiro, y de Argentina porque es potencia en fútbol. Conocen un poco de Sudamérica, pero no conocen exactamente cómo se hace llamar este territorio, este continente. Si ustedes observan el continente americano, se divide en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Debido a la distribución territorial, se hacen llamar Norte, Centro y Suramérica. ¿Y de qué punto a qué punto se hace llamar Norteamérica? Desde Canadá hasta México. Pero ¿por qué México sería considerado Norteamérica, no? Claro, por su territorio, por su ubicación, se hace llamar Norteamérica, pero por su cultura, forma parte de la cultura latina. Habla el idioma español. Y debido a esa característica cultural, no se considera Norteamérica, sino Centroamérica. Desde México hasta todos los países que conforman Sudamérica se hace llamar Centro y Suramérica. Pero de forma oficial, según las Naciones Unidas, está registrada como América Latina. En Corea alguna vez habrán escuchado la palabra latinos, cultura latina. ¿Saben por qué se le hace llamar América Latina o Latinoamérica? Porque en el caso de Canadá y Estados Unidos se consideran América anglosajona, porque los primeros ingleses que emigraron a América del Norte eran descendientes anglosajones. Es por eso que se hacen llamar América anglosajona. Pero en el caso de Centro y Suramérica, ya que derivan de la cultura latina europea, es por eso que se llaman América Latina. Es por eso que de forma oficial se hace conocer como América anglosajona y América Latina. Cuando hablamos de latino, no nos referimos únicamente a los países que hablan el español. Esta proviene de España por el idioma
y Centroamérica también, y algunos países de África que se habla el español. Portugal también se considera latino por el idioma. Brasil también, el cual ocupa una cuarta parte del continente sudamericano. Y países de África que hablan el portugués. Son también de cultura latina. Francia e Italia también lo son. Es por eso que cuando mencionamos la palabra latino, la gente que tiene conocimiento sobre esto saben a qué se refieren. Y por tales motivos se hace llamar Centro Suramérica, Latinoamérica o América Latina. Me gustaría que conozcan a detalle América Latina y que sepan que cuando alguien dice América Latina se refiere a Centro y Suramérica. Hay personas que cuando les dicen América Latina piensan solo en Suramérica o piensan que México está en Sudamérica. Nos damos cuenta que hay falta de conocimiento, ¿verdad? Aunque debido a su posición territorial, México forma parte de Norteamérica, pero por su cultura es considerado Centroamérica. Es por eso que ustedes pueden considerar México como Centroamérica. Y no se refieren a un mexicano como sudamericano. México es un país que se encuentra ubicado en Centroamérica. Es por eso que cuando mencionen América Latina pueden llamarlo también Centro y Suramérica. La superficie de América Latina es 93.5 veces más grande que la península de Corea. Tiene una superficie muy grande y que ocupa el 15% del globo terráqueo. Y está conformado por 33 países que se encuentran distribuidos en Centro y Suramérica. Además, su población es de 650 millones. Son el 8.7% de la población mundial. Si ustedes aprendieran el español, podrán aprender un idioma que es utilizado por el 9% de la población mundial, desde Estados Unidos, Europa y en todos los países de Latinoamérica no tendrán problema para comunicarse. Y esto será un valor agregado para su desempeño profesional. También me gustaría hablarles del aspecto racial. Por ejemplo, Brasil lo conocemos mucho por la samba. En realidad, esta palabra proviene de un concepto racial. Al principio, los españoles llegaron a América, conquistaron América, ¿no? Aún vivían aquí nativos. A ellos se les llamaba amerindios, una mezcla de palabras de América e indio. Los españoles llegaron a América, luego también Portugal, y por último los ingleses y los holandeses también. Y en especial muchos españoles llegaron. Ellos se juntaron, se casaron con mujeres amerindias y tuvieron hijos. Además, también hubo españoles nacidos en el continente americano. Es por eso que a aquellos españoles nacidos en América se les hacía llamar criollos. Criollos. Aunque son de sangre española, sin embargo, nacidos en América. Por otro lado, aquellos criollos, cuando se casan o se juntan con una amerindia y tienen hijos, se les hace llamar a sus hijos mestizos, o sea, una mezcla de razas, ¿no? Entre un europeo y un americano. Con el pasar del tiempo, debido a la sobreexplotación de los nativos de América, muchos murieron. Por lo tanto, había necesidad de juntar nueva mano de obra. Por lo tanto, los colonizadores decidieron traer esclavos africanos. Aquellos esclavos africanos se mezclaron con los amerindios y de ellos nació los zambos. Es por eso que cuando decimos el Festival de Río de Janeiro o nos referimos a la samba, esta palabra proviene de la mezcla de descendientes africanos con nativos americanos.
Y de este concepto racial surge la palabra samba, la cual es parte de la cultura brasileña. Luego están aquellos que se mezclaban entre los africanos y los europeos. A ellos se les hacía llamar mulatos. Así hubo diferentes comunidades raciales. Creo que con esto les he dado una breve explicación de lo que es América Latina. Ahora me gustaría contarles un poco sobre mi testimonio. En el año 1993 y en el año 1995, por alrededor de un mes, realicé 2 viajes a Sudamérica, antes de que fuera enviado como misionero en el año 1998 a Sudamérica. En el año 1993, creo que en el mes de junio, la sede central de la misión me habló por teléfono y me dijo que en el mes de agosto viajara a Paraguay, Sudamérica, por lo que me apresuré a sacar mi pasaporte y en agosto de 1993, por primera vez, en compañía de otro pastor, fui en avión a Sudamérica. Hasta ese momento yo nunca había viajado en un avión, ni siquiera a Japón. Para las personas que no han viajado con frecuencia en avión, les gusta sentarse junto a la ventana. Además, se quieren poner ropa elegante para subir al avión. Antes incluso hubo personas que subían con traje y vestido. Claro, hay algunos que en clase ejecutiva van en traje por razones de trabajo, pero en clase económico pocos usan ropa elegante. Los que han viajado con frecuencia se ponen la ropa más cómoda que pueden. Incluso algunos no quieren ponerse tenis, por lo tanto, prefieren ponerse sandalias. Otros ni siquiera quieren usar sandalias, por lo que deciden usar chanclas o se van en short. Y en especial, el asiento junto a la ventana es incómodo. Si compartes ese lugar de la ventana con otro compañero, entonces puedes levantarte cuando quieres, ir al baño también libremente. Pero si es alguien que conoces por primera vez, para no causar molestias a aquella persona, tratamos de no levantarnos seguido. También muchos creerán que podrán ver mucho por la ventana, pero aparte de los momentos en los que el avión despega y aterriza, lo único que van a poder ver es el cielo o las nubes. En aquel entonces yo subí al avión por primera vez, estaba muy emocionado. Me senté junto a la ventana, el avión despegaba y la verdad Corea del Sur tiene un territorio muy pequeño, porque el avión ya había dado una sola vuelta por corto tiempo y ya había alcanzado Japón. Y luego de que despegó, ya que no había nada que ver por la ventana, me puse a ver películas. Y por primera vez, por largas horas, fui al lado opuesto de la Tierra, a Sudamérica. Por un mes, hice muchas experiencias. Hoy contamos con sede en 18 países de Centro y Suramérica, pero en aquel entonces, el único país que tenía una sede era Paraguay. Era el único lugar que tenía nuestra sede en el año 1993, y por lo tanto no había alguna otra sede al cual visitar. Además, los miembros de la Iglesia de Paraguay eran menos de 10 personas, por lo que no podíamos hacer otros eventos. Por alrededor de 24 o 25 días, no hacíamos otra cosa más que ofrecer servicios los días miércoles y domingos, luego hacer limpieza de la iglesia, luego conversar y caminar con los misioneros que se encontraban trabajando en Paraguay, tomar el transporte público, ir al mercado. Así pasábamos el tiempo. Y en el año 1995, igual en el mes de agosto, una vez más, fui enviado a Sudamérica con otro pastor. En esa ocasión fuimos a Paraguay y a Argentina. Estoy seguro que en nuestra misión hay muchos misioneros, pero creo que yo era un caso especial. Y en el año 1995, en el mes de diciembre, antes de Navidad, fui enviado como misionero de Paraguay a Asunción. Recuerdo que fue en mi primer visita a Paraguay en el año 1993. En aquel entonces,
Visité la casa del hermano Timoteo. Lo están viendo en este momento en pantalla. Está en la foto del lado derecho. Él se encuentra junto a mí. Yo estoy usando una sudadera azul. Creo que estaba más delgado en aquel entonces. Ahora ya engordé mucho, ¿no? El hermano Timoteo vivía en una región de bajos recursos ubicada en la capital, en Asunción. Una región que inició debido a que algunos paraguayos que provenían del interior del país, que se dedicaban a la agricultura, exigieron al gobierno un lugar en donde vivir. Cuando yo lo visité, recibí una fuerte impresión. Como podrán ver en la foto del lado izquierdo, aunque él no es el hermano Timoteo, podemos ver que hay 4 troncos y luego con tela o vinil hacen muros rodeando los 4 troncos de madera. Y el techo estaba hecho de bolsas negras de basura. Con eso lo cubrían y ese era el techo. En tal clase de situaciones vivían las personas, tal cual, con 4 troncos, formando un cuadrado y un pequeño espacio donde se puede colocar una cama. Y luego lo rodean con vinil o telas y luego colocan techo con madera y con bolsas negras de basura. Y en el interior no habían ventanas, no había nada. Todo estaba rodeado de bolsa o de vinil, por lo tanto el viento se metía por cualquier lado. Y en su interior había una cama de madera, una cama que era difícil de saber cuánto tiempo llevaba de uso, pero estaba muy viejo. Así vivían ellos. Y recogían leña y cocinaban en el exterior, y como no había baño, y entre los mismos miembros de la comunidad armaron un baño compartido y todos se formaban para entrar a aquel baño. Y en aquel lugar no había agua potable, por lo tanto, tenían que comprar el agua para usarlo. Anteriormente, yo ya había visto la pobreza de Corea y yo también había vivido en pobreza. Pero el concepto de pobreza de Corea y la pobreza que yo experimenté en Paraguay se encontraban a otro nivel. Aquel día, estando en aquella comunidad, recibí un fuerte impacto. En Corea, cuando uno recibe la educación, tanto en la familia como en la escuela, nos enseñan a esforzarnos mucho. Y mientras puedas, sé mejor que los demás. ¿Acaso no es la base de la educación en todos los lugares? Tanto en la primaria, secundaria, preparatoria, nivel licenciatura. Y en nuestras conciencias siempre está las ganas de esforzarnos mucho para mejorar nuestra vida. Tenemos esta idea. Pero al estar en Paraguay, luego de visitar estas comunidades, a pesar de la pobreza, ellos no estaban atrapados en aquella pobreza. Eran muy sencillos y humildes. Aunque no había motivo para estar feliz, sino desesperados, pero en medio de ellos podía encontrar felicidad y por la tarde, en aquellas fechas hacía un poco de frío, ellos estaban reunidos en el patio junto a una fogata, se reían entre ellos. Cuando yo veía esas imágenes, pensé, puede que los conceptos o los valores de las cosas que yo aprendí en la educación de Corea sean incorrectas. Claro, es necesario esforzarse y obtener resultado de ese esfuerzo y tener crecimiento. Pero pude sentir que eso no era el todo de este mundo. Si yo los hubiera visto con el concepto que obtuve en la educación de Corea, diría, ellos por eso siguen en la pobreza y no pueden desarrollarse. Podría pensar de esa manera. Pero si lo veía desde otro punto de vista, podía ver que en medio de esa dificultad ellos disfrutaban y tenían felicidad. Esa impresión me dejó esa primera visita. Luego,
Fuimos a una ciudad llamada Pedro Caballero que se encontraba a 450 kilómetros al noroeste de Asunción, en dirección a la frontera de Brasil. Fuimos a ver a un hermano y por primera vez utilicé un autobús de autopista de Paraguay. El concepto es muy diferente al de Corea. Luego de vivir por 25 años en Centro y Suramérica, mi noción sobre el espacio cambió. Como les había dicho en un principio, América Latina es 93.5 veces más grande que la península de Corea y ocupa el 15% de la superficie del globo terráqueo. Entonces imagínense la magnitud del territorio. En especial, Sudamérica es llanura, una pampa interminable. No hay muchas montañas. Sin importar por dónde vea, puede ver que está rodeado de llanura. Y en todos lados hay mucha vegetación, ríos, muchas palmeras, árboles de coco, árboles de diferentes especies levantados junto a la autopista, como si fueran postes de la ciudad. Es muy hermoso la vista. En pocas palabras verán una llanura verde interminable. Y aquel horizonte donde se encuentra el cielo y la llanura es muy hermoso. Además, el aroma de la vegetación es muy agradable. Y hay muchos animales también. Y algunas partes de las autopistas son totalmente rectas. Aunque avance 50 kilómetros, nunca llego a mover el timón. Creo que son regiones en las que ni siquiera sería necesario tener un timón. Mientras viajaba en aquella autopista, mientras miraba a los que nos acompañaban dentro del transporte, viajando a esa ciudad que se encontraba a más de 400 kilómetros, todo me parecía novedoso, por lo tanto, miraba por todos lados por la ventana. Y al ver aquella llanura, y al ver cómo las casas de madera se encontraban distanciadas una tras otra, y las personas sentadas en el patio de su casa nos miraban desde sus casas, creo que era por costumbre o por diversión, ellos, al ver un autobús pasar, nos saludaban, moviendo la mano. Como yo era extranjero, me movían la mano, yo también les movía la mano para saludar. En aquel momento me sentí un poco angustiado, ya que yo soy misionero que anuncia el Evangelio de Dios. ¿Quién irá a ellos para anunciarles todas estas bendiciones que vinieron gracias a la salvación, este mensaje de salvación? ¿Quién les va a predicar este evangelio? Esto fue lo que yo me empecé a preguntar. Luego, en una ocasión, fui a Buenos Aires, Argentina. En aquel tiempo, el pastor a quien yo acompañaba, ya que estábamos mucho tiempo debajo del sol, nos olvidamos de llevar la loción, entonces nuestra piel se estaba secando mucho y nos empezaba a doler. Por lo tanto, decidimos ir a comprar una loción. Y en aquel entonces, como no había nadie que hablara español y nos tradujera, nosotros dos, sin saber nada de español, fuimos al supermercado. Solo debíamos ir al lugar de cosméticos y sacar una loción, ¿no? Vamos a ver una loción. Y después de buscar por un rato, encontramos uno que nos parecía agradable el aroma. No sabíamos qué decía en la portada de esa loción. Pero extrañamente esa loción tenía la superficie muy dura. Aún así lo compramos. Y con esto fuimos a un parque que se encontraba junto a una avenida principal. Era muy bonito ese lugar. Nos sentamos y yo empecé a untarle esta loción en el rostro del pastor. Comúnmente la loción es líquida, ¿no? Lo exprimes un poco en tu mano y te lo untas.
Pero por extraña razón, la loción de Sudamérica era dura. Entonces se lo empecé a untar en la cara, tallárselo en la cara. Y él me duele, pero seguía tallándolo. Pero la gente que pasaba junto a nosotros se reía a carcajadas. Decía algunas cosas, pero nosotros no podíamos entender. Y nosotros pensábamos, ¿por qué se burlan de nosotros? ¿Se burlan porque somos extranjeros? ¿O les parece extraño ver a un extranjero? Pero hicimos caso omiso, dijimos, somos misioneros, sigamos. Y luego él me empezó a untar igual, tallándome la cara con esa loción sólida. Luego de pasar el tiempo, en aquel entonces aún en Corea no había mucha cultura de cosméticos. Pero resulta, unos años después nos enteramos que eso era una barra de desodorante. La cultura del desodorante era algo común desde tiempos atrás en Sudamérica, pero en Corea no. Por tal motivo, dos orientales que no hablaban nada español se estaban untando una barra de desodorante en la cara mutuamente. Mucha gente que caminaba por el parque se reían a carcajada y sin importarnos seguíamos untándonos ese desodorante. Con el pasar del tiempo me enteré de lo que era un desodorante y mi rostro se sonrojó muchísimo. Con tan solo imaginarme dos coreanos tratándose de untar desodorante en el rostro, creo que me hubiera reído mucho también al igual que ellos. ¿Acaso ellos están haciendo un show, están grabando algo o están haciendo una broma? Me imaginaba. Eso nos pasó en los primeros tiempos. Y en otra ocasión, luego de que fui designado misionero de Paraguay, el anciano Tae-Yun-Sop escuchó el evangelio y recibió la salvación. El anciano me contó cómo es que desde Corea decidió venir al otro lado del mundo, a Paraguay. El anciano Tae-Yun-Sop era profesor de una de las universidades más prestigiosas de Corea. Entonces en Corea se convirtió en alguien exitoso en aquel entonces. Pero por alguna casualidad llegó a visitar Paraguay y desde esa visita se quedó a vivir allí. Entonces su esposa se desesperó porque su esposo quería visitar Sudamérica. Pero ¿por qué quedarse en Paraguay? ¿Dónde está Paraguay? Yo, trabajando en IYF, he recibido jóvenes voluntarios del programa Good News Corps, jóvenes que vienen durante un año a hacer servicio social. He recibido a jóvenes universitarios por 19 años. Entre ellos, había algunos que al enterarse de que habían sido designados para ir como voluntarios de Good News Corps de Perú, buscaban Perú en el continente africano. Por más que lo buscaban, dice que no encontraban dónde estaba Perú. ¿Por qué no está Perú?, pensaban. Pero resultaba que Perú estaba en Sudamérica. Y otro ex miembro del programa Good News Corps había venido a México, pero él me informaba que antes de llegar a México, se imaginaba que México sería un desierto en el que la gente aún caminaba por las calles con un burro o sobre caballo. Me daba mucha risa escucharlos, porque muchos estudiantes de preparatoria, de universidad, de secundaria, aparte de Australia, de Holanda, de países europeos, conocen muy poco sobre Centro y Suramérica. Centro y Suramérica es futura potencia económica. Con decirles que México, en cuanto a puesto de PIB per cápita, se encuentra 2 o 3 puestos abajo de Corea. ¿Cómo creen que en un país así seguirían usando burros o caballos como transporte, verdad? Pero el anciano Tae-Yun-Sop llevaba años de haber migrado a Paraguay. Su esposa no podía entender por qué su esposo se había ido a Paraguay y se había quedado a vivir. Él era profesor de universidad, pero de repente dejó de comunicarse con ella, se quedó en Paraguay. En aquel entonces no había celular, no había internet, era difícil comunicarse. La única forma de comunicarse era por llamadas internacionales, la cual era muy caro. Y después de un tiempo, decidió comunicarse con ella.
mi amor, yo estoy en Paraguay. Su esposa le dijo, ¿estás loco? ¿Qué va a hacer con su trabajo de la universidad? ¿Qué va a hacer con su familia? Discúlpame, mi amor, pero no me pidas más explicación. Ordena tus maletas y ven con nuestros hijos a Paraguay. Entonces su esposa dice, aunque no podía entender la actitud de su esposo, pero ella era muy sabia. Sabía que su esposo era un hombre de palabras. Tal vez no conozco otras cosas de mi esposo, pero sé que él es alguien con certeza. Si él me dice que venga, es por alguna razón. Entonces empacó sus cosas, ordenó sus bienes y se mudó para Paraguay. Fue un matrimonio muy peculiar. Pero el anciano Taehyung Sop me decía con sus propias palabras, la razón por la cual decidió quedarse en Paraguay fue, el anciano Taehyung Sop era originario de una provincia llamada Cholla del Sur. Él tenía interés en la política y vivió tras los políticos, pero en ese transcurso llegó una etapa en la que experimentó la decepción. Descubrió la falsedad en ese camino. Luego, en su visita a Paraguay, dice que sintió viva el sentimiento humano, la humildad, y la gente era muy sociable. Esto le traía recuerdos a tiempos anteriores de Corea, en su infancia. Este es un lugar donde realmente se goza vivir. Debe existir el sentimiento humano, por lo cual decidió quedarse en Paraguay. Y con el pasar del tiempo, no hablaba bien el español, tampoco tenía un coche propio, por lo que empezó a trabajar como vendedor, como comerciante. Ya que en Paraguay, en aquel entonces, muchos no preferían salir de su casa para ir a comprar. Les gustaba recibirlo en sus casas. Por lo tanto, había una profesión que era de vendedor ambulante, como comerciante. Estos vendedores llevaban un catálogo y en su coche los productos. Iban casa por casa mostrando los catálogos y la gente compraba. Entonces, si esta persona le decía, quiero este producto, entonces se lo conseguía, ya sea pago por meses o pago completo en efectivo. Y muchos coreanos migrantes se dedicaban a este trabajo. En aquel entonces el anciano Taehyung Sop no tenía un coche propio, por lo tanto, cargando un gran bolso sobre sus espaldas, iba casa por casa a vender. El color de su piel había cambiado por haberse asoleado demasiado. Dice que mientras trabajaba, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Por qué vine al otro lado del mundo, en este lugar tan caluroso, caminando debajo del calor del sol, cargando con este bolso para vender? Allí él se daba cuenta que él había venido a ese lugar por algún sentimiento que solo encontró en Latinoamérica. Tristemente, en vez de que se escuchen buenas noticias de Latinoamérica, en Corea se escuchan muchas noticias de crimen, de violencia o de crímenes violentos. Eso me da mucha tristeza. Pero la gente de Latinoamérica son muy cálidos y muy sociables. Y atraído por aquellos sentimientos, el anciano Taehyung Sop se mudó a Paraguay. Yo también, atraído por esos sentimientos de Latinoamérica, vine como misionero a Latinoamérica y vivo muy feliz hasta el día de hoy. Recuerdo que una vez, cuando yo apenas llegaba en diciembre del año 1995 como misionero y estaba aprendiendo español, tuve que ir a una tienda de metales, ya que estábamos en construcción en aquel entonces, y tenía que pedir hierro. En el español se pronuncia hierro. En Corea no existe la doble R, ¿no? No existe la pronunciación R, hierro. Estoy seguro que los coreanos no pueden pronunciar hierro. Dicen hielo o hierro, pero no pueden decir hierro. Yo le puedo decir que diga ro, pero va a decir lo. Ellos van a decir, yo ya dije lo, pero no es lo, es ro.
Y siguen diciendo lo mismo, no, porque no pueden pronunciar ro. De por sí, pronunciar la R sola es difícil, pero doble R es mucho más difícil. Ro, ¿verdad? Porque tiene que mover la lengua de forma diferente. Y en especial en aquel tiempo, yo hablaba poco el español. Entonces repetía varias veces, hierro, hierro, hierro voy a pedir. Entonces esta persona sabía dónde estaba ubicada el terreno de la iglesia donde se estaba construyendo. Yo le dije, quiero comprar metal, quiero comprar hierro, tenía que decir, pero no podía pronunciar bien. Y sin darme cuenta dije, vine a comprar hielo, le dije. Hielo es diferente a hierro, ¿no? Aunque se escucha similar, el significado es diferente. Ni siquiera era un supermercado o una tienda de abastos para pedir hielo. Pero yo le había pedido hielo y el Señor me dijo, ¿quiere hielo? ¿Para qué me pide hielo? Esta tienda es de metales. No, yo pronuncié bien, le dije que quiero hielo. ¿Hielo? Aquí no vendemos hielo. En aquel momento no podía distinguir entre hielo y hierro. Quiero hielo, le decía, exigiéndole. ¿Usted acaso me está menospreciando porque soy coreano? Con frecuencia cometía tal clase de errores. Luego me enteré que era hierro y no hielo. Ese era mi nivel de español en aquel entonces. Y en otra ocasión, mi amigo que estaba en Perú tuvo que ir a inmigración para resolver un problema de sus documentos. En aquel entonces se le entregaba una identificación que se llamaba carnet. Entonces, este amigo fue a la oficina de inmigración, pero por error dejó su bolso con su carnet. Ah, por cierto, olvidé en inmigración mi bolso. Fue a inmigración y dijo en español, tiene que darme mi carnet, tenía que decir. Pero en vez de decir eso, dijo, mi carne, carne, he dejado mi carne. Entonces los trabajadores de la inmigración decían, ¿carne? Porque carne significa diferente, ¿verdad? En el español que carnet. Por si acaso aquí no dejé mi carne, estaba diciendo el misionero. Y los empleados pensaban, ¿carne? ¿Acaso esta persona dejó carne aquí? Seguro pasó a la carnicería, compró una bolsa de carne y se le olvidó aquí en la oficina de inmigración. Disculpe, pero aquí no encontramos una bolsa de carne. Resultó que no era carne, sino carnet, una identificación personal. De esta forma, hace 25 años iniciamos el servicio como misioneros. Ni siquiera lográbamos distinguir entre hierro y hielo, entre carne y carnet. Teníamos muchas deficiencias. Pero durante los pasados 25 años, la misión Buenas Nuevas en Latinoamérica creció mucho. Actualmente, estamos ubicados en 18 países. Tenemos 110 iglesias, 137 misioneros y ministros nativos, 48 estudiantes teológicos y alrededor de 8,000 congregantes, alrededor de 1,700 niños, un total de 10,000 miembros están reunidos en Latinoamérica. Dios nos ha dado muchas bendiciones. Cuando yo vivía en Paraguay, en una ocasión, tuve la oportunidad de visitar una ciudad llamada Pileta. Fui a visitar al padre de una hermana. Esa persona se llamaba Domingo. Mientras hablaba con él, le pregunté, ¿usted es capaz de cumplir los mandamientos? La Biblia dice que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, pero usted dice que puede cumplirlo. Mientras hablaba con él debe reconocer que es incapaz de cumplir la ley para poder escuchar el Evangelio. Pero él decía que una vez a la semana realizaba ayuno y cada día durante varias horas oraba. Incluso su esposa hacía lo mismo y que cumplían la ley. Y le mostré Mateo 5. Y los mandamientos dicen, no matarás, no adulterarás. Pero en Mateo 5 dice,
Y al que quiera ponerte el pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¿Usted puede cumplirlo? Él me dijo, sí, puedo cumplirlo. Y en aquel entonces, yo tenía 28 años, era un misionero joven. Entonces, ¿usted es capaz de darme todo lo que yo quiero? Señor Domingo, deme su camisa, por favor. ¿Esta camisa? Sí, deme su camisa. En la Biblia dice que si te piden tu prenda, dale tu capa también. Y dice que no te rehúses. Y se quitó su camisa y me lo dio. Y su esposa también había respondido que podía cumplirlo. Y le dije, señor Domingo, deme su pantalón. Ya se había quitado la camisa y tenía su panza, su estómago sobresalido. Usted dijo que puede cumplir todo, deme sus pantalones. Y con valor se quitó los pantalones. Yo soy extranjero, soy visitante, pero al dueño de la casa lo estoy desnudando. Era una situación muy cómica. Luego el señor Domingo pensó que la prueba había finalizado. Pero le dije, señor Domingo, tiene que darme su ropa interior. Él se asustó y dijo, ¿esto? ¿Para qué quiere mi ropa interior? Aquí dice que no se rehúse y que se lo dé. Démelo. Mire, en el interior de mi cuarto tengo una ropa interior limpia. ¿Puedo darle ese? No, no quiero eso. Yo quiero el que usted tiene puesto. La Biblia dice que no se rehúse y me lo dé. Y ambos nos pusimos muy nerviosos, porque si él se quitaba la ropa interior, ya no tenía forma de compartir el Evangelio. Y tampoco eso significa que él sea capaz de cumplir el Evangelio. Empecé a orar y decir, Dios, ayúdame. El señor Domingo me miraba fijamente y puso sus dos manos sobre su ropa interior. Yo oraba, Dios, por favor. Y él gritó, no, no puedo, esto es mi ropa interior, no puedo quitármelo. Y luego le dije a su esposa, Señor, ahora es su turno. ¿Yo? Yo ni siquiera soy capaz de quitarme esta prenda. Así comprobé que ninguno de los dos era capaz de cumplir la ley y escucharon el Evangelio y recibieron la salvación. Hoy hemos leído Romano capítulo 3, desde el versículo 9 al 24. Pero desde el versículo 9 al 22, dice, no hay justo ni aun uno. Dice que ningún ser humano puede ser justificado. En Corea del Sur, por lo menos hace mucho tiempo, hasta el año 1982, aún existía el toque de queda. En sus inicios empezaba a las 8 de la noche, luego cambió a las 10 de la noche. Luego cambió desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada, para el bienestar social y para evitar los crímenes por la noche. Lo pueden ver en pantalla, ¿no? Y en el año 1986 hubo en Asia los Juegos de Asia y en el 88 las Olimpiadas de Corea. Y previo a ello, en el año 1982, abrogaron esta ley de toque de queda. Vamos a ver la siguiente imagen. Cuando llegaba a las 12 de la noche, los policías iban a revisar las identificaciones, detenían los autos y por las noches incluso, cuando había mucha gente, los detenían en un cine o en un teatro hasta que terminara el tiempo del toque de queda. Aunque en aquel entonces era una ley necesaria, pero esta causó la incomodidad e inconformidad de muchos ciudadanos. Y así, cuando el país empezó a establecerse, empezaron a surgir regiones en las que la ley del toque de queda empezó a abrogarse en ciertas regiones, como la isla de Jeju y la provincia de Chuncheon del sur. Cuando a las 12 de la noche la gente tenía que apresurarse porque no había podido llegar a su casa, debían ocultarse en algún lugar, en ciertas regiones del país, ya que la ley del toque de queda se había abrogado, lo que tenían que hacer estas personas era ir rápidamente a esas regiones para estar libre de la ley del toque de queda. Por ejemplo, hay quien que vivía en la provincia de Chuncheon del norte tenía que viajar rápido al Chuncheon del sur para estar libre de la ley de toque de queda.
Por ejemplo, si yo estoy en Chuncheon del Norte, estoy violando la ley del toque de queda. Soy un criminal. Pero si cruzo una avenida que se conecta a Chuncheon del Sur, donde la ley de toque de queda ha sido abrogado, yo estoy libre de culpa. Entonces lo importante es, ¿debajo de qué ley me encuentro yo? Por más que sea la misma persona, pero si éste está en una región donde la ley de toque de queda es válido, es criminal. Pero si él va a una región donde la ley de toque de queda está abrogado, por más que sean las 12 de la noche, es libre. Hoy, Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 22, en especial, en el versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos son pecadores. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Romanos capítulo 3. Esta vez yo estoy realizando un estudio práctico del libro de Romanos. Romanos tiene 16 capítulos, pero el núcleo de Romanos está en capítulo 3, 4, 5 y 6. Pero en el capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 22, solo dice, somos pecadores, ustedes no pueden. Lo importante es, si soy yo capaz de cumplir el primer pacto, que es la ley de Moisés, cumplir la justicia mediante las obras. Si yo cumplo al pie de la letra todas las leyes, soy libre, soy justo, dice la Biblia. Sin embargo, si no soy capaz de cumplirlo perfectamente, si yo violo esta ley, soy pecador, transgresor, y soy juzgado como pecador y castigado por ese pecado. Entonces nosotros, si estamos bajo la ley de Moisés, si somos capaces de cumplir la ley, algunos estudiosos judíos de la palabra de Dios investigaron cuántas leyes tiene los mandamientos de Moisés y calculó, incluso en el tiempo de Jesús también, en total son 613 mandamientos. ¿Somos capaces de cumplir 613 mandamientos? Entonces, debajo de la ley somos pecadores. Pero si estamos en una zona donde la ley de toque de queda está activo, yo soy criminal. Pero si yo me muevo a una región donde la ley de toque de queda está abrogada, soy libre de culpa. Por eso, algunos valientes habrán hecho esto. Cuando la policía venía a perseguirlo por haber violado el toque de queda, debería cruzarse la avenida a la otra región donde la ley del toque de queda estaba abrogado. Entonces él decía, señor policía, gracias por su esfuerzo. Debería comprarle café, pero yo me encuentro en ese lugar donde la ley de toque de queda está abrogado. Pasadas las 12 de la noche, los jóvenes pueden salir por la calle, no entran a la casa. Mientras que en la otra región, los jóvenes escapan de la policía, tratan de esconderse para no ser detenidos. Pero en ese mismo tiempo, la gente que estaba en el lado donde el toque de queda había sido abrogado, podían caminar libremente con sus amigos, con su familia, incluso con su novia muy tarde por la noche, o ir al café por la noche, sin importar, porque la ley era diferente. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por la ley, ningún ser humano puede ser justificado, ya que por la ley ningún ser humano puede ser justificado. Sin embargo, pero aparte de la ley, Dios va a enviar una nueva justicia. Esa fue la profecía de Dios. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
es decir, profesada por los profetas. 22절 Versículo 22. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 그러니까 예수 La 그리스도를 justicia de Dios por medio de la 믿는 fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, 믿는 자에게 주시는 하나님의 la 이 justicia que es dado a todo aquel que cree en Jesús, dice. 하나님이 새로운 의, Esta 내가 nueva 너를 justicia 잘해서 만드는 의가 아니고 no se obtiene por hacer bien, 하나님의 의를 por tener 주시는 buenas 의를 obras. 어떻게 만든 거냐 하면 Esta justicia que Dios preparó 지켜서 의로워지는 no se 율법이 obtiene por 아니고 cumplir la ley, 예수 sino 그리스도를 mediante 믿음으로 el creer en Jesucristo, 예수 그리스도께서 이루신 일, 나의 모든 mediante 죄를 la 지은 obra que 대신 Jesucristo 받아서 hizo por 내 mí, 죄를 다시 recibiendo 사실을 la culpa, el castigo del pecado 그분을 por 나의 mí, 구세주로 믿는 aceptando a Él como mi 믿음을 Salvador 가진 y 자에게 creer en Él como mi Salvador. 하나님이 A aquella persona 주시는 Dios le da esta justicia 차별이 없다라는 거죠. y no hay diferencia, dice. 누구에게도 차별이 없고 No hay diferencia o distinción, sin importar de qué nacionalidad sea o de qué raza sea. Si cree en esta verdad, Dios le da de su misericordia. 23절 Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 모든 사람이 죄를 범했어요. Todos pecaron, dice. 아마 이 방송을 보고 있는 Todos aquellos que están viendo este programa, seguro los jóvenes también, 십계명, según los mandamientos, según los 613 mandamientos de Moisés, 모두가 다 죄를 범했어요. todos somos pecadores. 그래서 이 지구상에 살고 있는 모든 사람이 Por eso, sin hacer acepción, todo el mundo pecaron, dice la Biblia, y fueron destituidos de la gloria de Dios, dice. Si estuviéramos debajo de la ley, nunca podremos obtener la justicia de Dios. Sin embargo, en versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice. Aquí dice redención. La raíz etimológica de la palabra redención es redemptio, que significa ser libre, liberarse de algo que estaba hipotecado o embargado, algo que se hace para liberarse. En el tiempo de la esclavitud, si una persona tenía una deuda, si no es capaz de pagar esa deuda, se convierte en esclavo. Legalmente, una persona debe vivir esclavizado, pero para obtener esa libertad, tiene que venir alguien con mayor autoridad que el que se convertirá en el dueño de ese esclavo para poder liberarlo con una paga. Entonces, por una paga a cambio, logra que ese esclavo sea liberado de aquel dueño. Yo quiero comprar a este esclavo, quiero darle libertad. ¿Cuánto es el pago de su libertad? Ah, este esclavo tiene un alto precio. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Entonces, esa persona que ama a ese esclavo y desea darle libertad con una buena voluntad, le paga, a cambio de ese esclavo, le paga el costo del esclavo. Claro, esta persona tuvo que invertir y derramar el sudor de su rostro para juntar ese dinero, pero decide usar ese dinero para comprar legalmente a este esclavo y liberarlo a su voluntad. A eso se le llama redención. Es por eso que redención, salvación lo relacionan también. No se refiere a una simple salvación. Esta redención del cual habla en este versículo, para darnos libertad, es la paga que ha hecho Jesucristo para liberarnos y darnos la libertad. Es por eso que el versículo 24 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay una redención que nos da libertad. Dios teniendo misericordia de nosotros que estábamos en el pecado, por amarnos y apreciarnos tanto, Cristo Jesús pagó con toda la deuda de nuestro pecado. Le pagó a Satanás
la paga, la deuda de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte, y Él, a cambio de nosotros, murió crucificado, cargó con el pecado del mundo, derramó su sangre, sufrió por nosotros, y al final derramó hasta la última gota de la sangre, y mientras derramaba la última gota de su cuerpo, dijo Jesús: consumado es, la última sentencia, consumado es. Si ustedes piensan en la profundidad de estas palabras, significa pagué por completo la deuda, pagué toda la deuda del pecado, terminado está, eres libre. Esto también significa eres libre. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, sin importar cómo sean ustedes, Dios nos amó mediante Jesucristo. Y por todos nuestros pecados, mis pecados, sus pecados, por todos nuestros pecados envió a Cristo Jesús, y Cristo Jesús cargó con todos nuestros pecados sin falta alguna, sufrió, cargó con la cruz y dijo consumado es, derramando la última gota de sangre, ya que la paga del pecado es muerte, y pagó la deuda del pecado. Y 3 días después resucitó. Y es por eso que Jesús es nuestro Salvador. Aunque éramos hombres débiles que no podíamos más que cometer el pecado, pero mediante Jesús y mediante su resurrección al tercer día nos justificó y ascendió y nos hizo libres y se convirtió en prueba de nuestra salvación. Por eso Romanos 3, versículo 23, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me encanta esta palabra, redención mediante Cristo Jesús, gratuita, de misericordia, de gracia, redención de amor, una valiosa redención, por amarme, esa redención que Él ofreció por amor a mi persona, por la paga que Él hizo por mí, por la gracia de Dios. Esto es una gracia porque yo no hice nada a cambio, sin costo alguno. ¿Y cómo se obtiene? Mediante la fe soy justificado. Hoy, el que ustedes decidan si son pecadores o justos, no depende de que ustedes hagan bien o no, sino en qué lugar se encuentran ustedes. Aunque sean las 12 de la noche, si ustedes están en un lugar donde la ley de toque de queda sigue activo, siguen siendo pecadores. Y violaron esa ley, tienen que pagar la multa de haber violado la ley. Sin embargo, si ustedes en esa misma hora están en una región donde la ley del toque de queda ha sido abrogado, son libres de aquella ley. Nadie puede culparlo, porque en esa región están libres de la ley del toque de queda. Del mismo modo, este mundo existen 2 leyes, la ley de Moisés o el amor de Jesucristo que se encuentra en Dios. Dependiendo en dónde nos encontremos, seremos pecadores, criminales o iremos al infierno. Si yo sé con certeza que por mis obras no puedo estar con Dios, pero si aceptamos a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, creo que tú me salvaste, que me redimiste sin costo alguno. ¿Qué dice? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya ustedes han sido justificados gratuitamente. Si ustedes creen en esta verdad, son justos. Y Dios los bendecirá. Esta fue la primera noche y hoy les compartiré hasta aquí. Hoy les compartí un estudio práctico para jóvenes sobre el libro de Romanos, para que ustedes puedan conocer la valiosa salvación que se encuentra oculta en el libro de Romanos. Vamos a orar para finalizar. Padre Dios, en este año 2021, nos has permitido este online campamento mundial para jóvenes 2021. Muchas gracias. A causa de la pandemia, los jóvenes de todo el mundo deben estudiar desde sus casas en línea.
y no pueden llevar sus actividades libremente, y por este motivo se estresan y pasan dificultad. En este tiempo de campamento, reunidos en este lugar, a pesar de que es en línea, permítanos compartir nuestro corazón en familia y agradecemos por permitirnos de tu palabra. Bendice este campamento y la salvación oculta en este libro de Romanos les permite levantar la certeza del Evangelio en el corazón de los jóvenes, que los jóvenes obtengan la salvación y que la fe en Dios se establezca en sus corazones. Sin importar donde sea que vayan, sean bendecidos por ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.